Hola, buenos días. Hoy vamos a analizar una parte del Real Decreto Ley 6/2023, porque se aprueban una serie de medidas y es un decreto muy amplio. Incorpora tanto materias en materia de modernización del servicio público en el ámbito de la Administración de Justicia, como en materia de empleo público y función pública, así como en materia de régimen local y mecenazgo. Vamos a centrarnos sola y exclusivamente en lo que se refiere a materia de función pública que viene regulado en el libro segundo de la ley, concretamente en el artículo 105 y siguientes de la misma. Bien, pues nos vamos directamente al artículo 105 de esta ley, donde comienza el libro segundo y nos empieza a hablar de las medidas legislativas urgentes en materia de función pública. Vamos a ver las materias que toca desde lo que es la selección del personal al servicio de la administración pública, selección e incorporación de personas con discapacidad al servicio de la administración también y implanta la carrera horizontal, establece la regulación básica en cuanto a materia de carrera horizontal dentro del ámbito de la Administración General del Estado o el desarrollo del personal directivo, por ejemplo, entre otras materias de las que regula. Concretamente, el artículo 105 nos hace en primer lugar nos dice que la administración sirve con objetividad, el interés general, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Viene a ser una réplica del artículo 103 de la Constitución y del artículo 3 de la Ley 40/2015. Pero luego en la segunda parte del primer párrafo, aquí ya sí que nos incorpora una novedad, una especialidad, algo que no venía en estos artículos, es que nos dice que la Administración es una organización cuyo centro de actuación es la ciudadanía, así como la satisfacción de las necesidades fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, nos está vinculando la Administración a esta ciudadanía, a esta sociedad. El párrafo segundo nos da una definición de lo que es el empleo público, que no lo teníamos en ninguna otra norma. Nos dice que es el conjunto de personas que prestan servicios profesionales retribuidos de interés general. Tal. Es cierto que el TREBEM nos definía lo que era el personal laboral, el personal funcionario, el funcionario de carrera, el funcionario interino, el personal eventual, pero no nos hacía una definición de este tipo respecto del empleado público en su conjunto. Y el punto tercero nos incorpora un elemento también muy importante que regula este libro, y es que nos dice que la función pública va a pivotar sobre 4 elementos fundamentales, 4 elementos que nos va a desarrollar este libro como no podía ser de otra manera. Por una parte, la planificación estratégica, establece la obligación de la administración pública de establecer una planificación estratégica. De hecho, incluso algunos de los elementos que vamos a ver, como por ejemplo la evaluación del desempeño, la carrera profesional, solo van a ser posibles tras la eh, planificación estratégica realizada en cada uno de los ministerios. El segundo eje en el que pivota la función pública es el acceso al empleo público y la selección del personal, sino también uno de los elementos que va a tratar esta disposición. En tercer lugar, la evaluación del desempeño y la carrera profesional. Como sabemos, la evaluación del desempeño es algo que ya preveía el Estatuto Básico del Empleado Público, si bien se quedaba simplemente en eso, en una mera previsión, sin hacer un desarrollo de la misma y quedaba vinculado a un desarrollo posteriormente en cada una de las administraciones públicas. Y la carrera profesional se refiere principalmente a la carrera horizontal, como ya sabemos. El TREBEP también, dentro de lo que es la carrera profesional, pues establece los diferentes tipos de carrera y de promoción horizontal y vertical, siendo la promoción horizontal aquella promoción que permite la carrera horizontal, perdón, aquella promoción que permite a los funcionarios y a los empleados mejorar en sus retribuciones, en su nivel, en su grado a consolidar, en su nivel del puesto a desempeñar, simplemente por el desempeño de un determinado puesto de carrera con una correcta evaluación
en sus ejercicios y en sus funciones. Todo esto lo vincula mucho el Real Decreto 6/2023 a las competencias profesionales, a las competencias que tiene que garantizar la Administración y que el empleado, el funcionario, tiene la obligación de consolidar y asumir. Y por último, en la última de las materias que va a tratar es la correspondiente al directivo público profesional. Como ya sabemos, el TREBES nos regula los tipos de empleados públicos y no nos incluye el personal directivo. El personal directivo lo regula posteriormente en el artículo 13 y no lo desarrolla, queda pendiente de un desarrollo normativo posterior que lo encontramos precisamente en este Real Decreto. Continuamos y pasamos al artículo 106 dentro de lo que es la planificación estratégica de los recursos humanos. Sí que es cierto que el TREBE nos habla de la planificación de recursos humanos, principalmente por medio de la oferta de empleo público desarrollada por las diferentes convocatorias. Por lo tanto, este título primero del libro segundo pues viene a ser un desarrollo del título quinto, capítulo primero del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente los artículos 69 y siguientes. Nos empieza diciendo que es necesaria una planificación como principio de organización, que por lo tanto la tiene que actuar con planes de actuación y unos instrumentos de planificación estratégica equivalentes. ¿De acuerdo? El artículo 107 nos desarrolla un poquito la planificación estratégica dentro de los recursos humanos, una planificación estratégica que abarcará todos los ámbitos de actuación, pero dentro de los cuales habrá una materia concreta reservada a recursos humanos. La planificación estratégica, como toda planificación estratégica, se puede referir a un escenario de carácter plurianual. Y además es algo que no es estático, no es que se haga una vez y ya tenemos una planificación sine die. No, es una planificación que se va a tener que ir adaptando, revisando y rehaciendo. Por lo tanto, tiene que ser periódicamente revisable y así nos lo dice el punto primero del artículo 107 del Real Decreto Ley 6/2023. ¿Qué pretende en materia de recursos humanos la elaboración de una planificación estratégica? Pues en primer lugar, buscar y optimizar su capital humano. Y así nos dice que asegura que las entidades, que los empleados, las empleadas y empleados públicos, perdón, sean los más adecuados en sus perfiles técnicos y competencias. Es una forma de gestionar el talento. Ya os decía y os avanzaba que se hace una mención expresa y muy directa en todo momento al ejercicio, al desarrollo de las competencias profesionales por parte del empleado público. ¿De acuerdo? ¿Qué supone, qué contiene la planificación estratégica? Pues nos dice al menos los criterios y las medidas necesarias para articular la oferta de empleo público. La planificación estratégica, como mínimo, me va a poder permitir desarrollar la oferta de empleo público y los mecanismos de movilidad en el ámbito de la administración pública. Luego veremos que establece algunos instrumentos en materia de movilidad también muy importante, pensando siempre en el ser público, pero reflejándolo en el ámbito estatutario del personal. Y así, por ejemplo, veremos que establece cómo una misma plaza puede estar adscrita a varias áreas funcionales. Por lo tanto, tú tienes la plaza, pero no sabes en qué área, en qué unidad vas a estar destinado exactamente. ¿Por qué? Porque se hará una redistribución o una distribución en función de las necesidades que tenga la administración en cada momento y por lo tanto son las necesidades que tiene el servicio en cada momento, rompiéndose de esta forma una vinculación estricta y rígida del funcionario a un determinado servicio, a una determinada unidad, cuando a lo mejor no es donde se necesita en ese momento. Bien, el punto tercero nos dice que la planificación estratégica tendrá al menos los criterios y las medidas necesarias para articular la oferta de empleo público, como ya veíamos anteriormente, la movilidad y gestionar el talento. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a gestionar? Pues a través de unos planes de ámbito general y otros planes de ámbito específico.
Entonces, la planificación estratégica se va a desarrollar de arriba abajo, una planificación general que luego se va a ir desmenuzando en planificaciones estratégicas más de detalle. Y en todo caso, la planificación estratégica, como vemos, va a ser objeto de negociación colectiva entre la administración y los sindicatos. Como consecuencia de esa planificación estratégica y formando parte de la planificación de los recursos humanos, vamos a encontrar la oferta de empleo público. La oferta de empleo público no es ningún invento del Real Decreto 6/2023, ya existía, ya se aprueba cada año con las necesidades de personal que esté dotada presupuestariamente para ser cubiertas durante ese ejercicio, ¿de acuerdo con qué? Con las prioridades que establezca el gobierno. Por lo tanto, es muy importante también que haya una asignación presupuestaria. A partir de aquí se incorpora una novedad. Sabemos que las ofertas de empleo público, de acuerdo con el TREBEP y de acuerdo con los reales decretos 364 y 365 de desarrollo del mismo, la oferta de empleo público se tiene que desarrollar en el plazo máximo de 3 años. Bien, ¿qué nos incorpora el artículo 108? El plazo en el que se tiene que desarrollar la convocatoria. No decía nada la normativa al respecto. Sin embargo, ahora sí. Ahora se incorpora el plazo máximo de 2 años, plazo máximo de desarrollo de cada una de las convocatorias. 2 años contados ¿desde cuándo? Desde la aprobación de la convocatoria. En todo caso, nos dice el artículo 108 que se tiene que producir en el mismo año en que se produzca la oferta de empleo público. Todo esto es compatible una cosa con la otra. No estamos realmente, no estamos realmente cambiando el desarrollo de los 3 años de oferta de empleo público. Simplemente nos está metiendo aquí un máximo de 2 años para el desarrollo de cada una de las convocatorias. ¿Estos 2 años cómo se van a repartir? Pues nos dice que 1 año y 1 año respecto de cada una de las fases de la oposición. ¿Cuáles son las fases de la oposición del proceso selectivo? Pues lo que es la parte de oposición y la parte del curso. Por lo tanto, no puede cada una de las fases de la oposición no puede tener una duración superior a 1 año, salvo justificación. Esto es importante, esto es una novedad que no estaba anteriormente regulada. ¿Qué más nos sigue diciendo el siguiente párrafo? Que las plazas no cubiertas podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de 3 años en siguientes convocatorias. Podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de 3 años desde la publicación de la oferta, previo informe del departamento con materia de función pública, el departamento, el ministerio que lleve función pública. Y podrán asignar estas plazas a otros cuerpos o escalas. Esto es, imaginar, esto es nuevo, imaginar que yo en la oferta del 2024 hemos sacado 3.000 plazas de C1 libre. Se cubre simplemente la mitad, 1.500. Las 1.500 restantes se pueden convocar nuevamente, sin necesidad que se incorporen en una nueva oferta de empleo público, siempre y cuando no hayan pasado más de 3 años desde la publicación de la oferta en la que se incluían originariamente. ¿De acuerdo? Siempre que hayan ocurrido 3 años desde la publicación. En el 2024, pongamos que la oferta se publica el 20 de febrero. Vale, 20 de febrero del 24. Pues lo podré convocar hasta el 20 de febrero del 27 por segunda vez. Las he sacado ya en una convocatoria, no te ha cubierto, pues la puedo volver a sacar en segunda convocatoria, en este ejemplo que os pongo, hasta el 20 de febrero del 27. Mientras no hubieran transcurrido 3 años desde la publicación de la oferta, no de la convocatoria, de la oferta en la que se hubieran incluido. Esto es un medio muy importante para garantizar la cobertura de plazas en procesos selectivos en los que no se han cubierto. Todos sabemos que al final la administración tiene un déficit de personal importante y que las convocatorias no dan respuesta a ello porque los tribunales, la Comisión Permanente de Selección, no aprueba el número suficiente. ¿De acuerdo? Con lo cual es un elemento muy importante y evidentemente también muy importante tener en cuenta también para los exámenes, los tipo T, los casos prácticos, vale. Incluirá un porcentaje no inferior al 30%
de plazas para el acceso por promoción interna. El artículo 109 nos empieza a hablar de las relaciones de puestos de trabajo. La relación de puestos de trabajo es algo que ya existe, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que tengamos una regulación tan directa, aunque es muy escasa, porque simplemente este artículo, a la relación de puestos de trabajo. Nos lo define en primer lugar como un instrumento técnico, es un instrumento técnico de funcionamiento de la administración. Ahora bien, tiene carácter público. ¿Por qué? Porque al final la relación de puestos de trabajo es de interés no solamente para la administración, sino también para el personal de su servicio, para los funcionarios, para el personal laboral, para todos los empleados públicos que pueden saber qué plazas hay, qué plazas están vacantes, qué características tienen, con lo cual es un instrumento público. Y en la relación de puestos de trabajo se tiene que publicar de forma conjunta o separada, la ley no obliga que sea conjunta, todos los puestos de trabajo de naturaleza tanto funcionarial, laboral como eventual. Por lo tanto, las tres categorías, funcionarios en todas sus categorías, fijo e interino, personal laboral y el personal eventual. Todo ello tiene que estar incluido en la oferta de empleo público. Y además los puestos se van a ordenar atendiendo a que, por una parte, a las denominaciones, tipo y características análogas. Vale. Y usar el lenguaje no sexista en la clasificación de los mismos. La estructura de los puestos, pues se mantiene en la misma estructura, no se establece nada al respecto, se establece una estructura de los puestos en diferentes niveles. Para la creación, modificación y supresión de un puesto de trabajo, se tiene que realizar un análisis acerca del perfil de las competencias necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, muy importante. La creación del puesto de trabajo no se hace simplemente porque necesito este puesto y lo creamos, sino que vamos a definir el perfil de las competencias, saber qué competencias, qué capacidades tiene que tener el funcionario que lo vaya a desempeñar. Y además tiene que hacerse, nos dice, dos características, dos adjetivaciones, por una parte con objetividad y por otra parte con carácter de interoperabilidad. No solamente que sirva para esa función que ahora mismo necesitamos, sino que en un momento dado pueda suplir otras necesidades de la administración. Este párrafo tercero es importantísimo. Esto no estaba regulado anteriormente, es lo que comentaba antes al hacer un poco la introducción del Real Decreto. Con carácter general, los puestos estarán adscritos a una o varias áreas funcionales a fin de facilitar la gestión eficaz de los recursos humanos. Yo este puesto lo tengo asignado a una administrativa en una determinada provincia, porque hoy necesitamos gente, pero es que a lo mejor dentro de 10 años lo necesitamos en otro organismo, en otra unidad. Entonces, el puesto lo puedo asignar a varias unidades administrativas de tal manera que el prestar servicio en un centro o en otro, en una dependencia o en otra, no va a depender, no vamos a necesitar como administración realizar ningún tipo de reajuste, ningún tipo de comisión de servicios, sino que directamente se te asignaría este otro, el mismo puesto de trabajo, pero en otra unidad funcional, porque estaría dentro de la vinculación del puesto de trabajo. Esto es muy importante y es novedoso. Ahora bien, reglamentariamente se determinarán las áreas funcionales en las que se estructuran los diferentes puestos de trabajo, así como los cuerpos y escalas asociadas a los mismos. Lo que está haciendo aquí el artículo 110.3 del Real Decreto 6/2023 es crear simplemente una posibilidad que luego reglamentariamente se va a tener que desarrollar. Nos dice además el punto cuarto que estos puestos en un área funcional podrán agruparse en función de las características comunes. Por lo tanto, este artículo 110 incorpora elementos muy novedosos respecto de lo que se regulaba anteriormente. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Vale. Hemos dejado en el artículo 108, voy a volver un momento al 108 porque ha habido una cosa que no hemos comentado. No, sí, sí lo hemos comentado, perdona. No, no lo hemos comentado. El punto cuarto, el 108.4
la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas con personas con discapacidad. Cuidado, esto cambia respecto de lo establecido en el artículo 59 del TREBEP, donde en el artículo 59 del TREBEP se reservaba únicamente el 7% para personas con discapacidad, mientras que a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley 6/2023, ese porcentaje se aumenta al 10%. Lo que sí se mantiene son los otros dos porcentajes vinculados a la incorporación de personas con discapacidad. Por una parte, esto pretende tener una dota de todo el personal de la AGE personas con discapacidad y, por otra parte, que de este 10%, un 2% también sea reservado a personas con discapacidad intelectual. Eso se mantiene igual. Lo que cambia es el 10%, que hasta la fecha era el 7%, con lo cual importantísimo este artículo 108 también y el 110. Vale, ¿cómo se van a cubrir las plazas? Mediante concurso. Entonces, prevé el artículo 111 que cada departamento convoque concursos unitarios de carácter abierto y permanente las vacantes adscritas a los mismos. Lo establece de forma general, no solamente para personal laboral, de forma general. Por lo tanto, se puede establecer también para funcionarios concursos de carácter abierto y permanente por cada ministerio, con la finalidad de fomentar una mayor ocupación de las plazas de necesaria cobertura y de favorecer la movilidad ordenada y coordinada, porque tenemos que esperar a determinados momentos para que se produzca movilidad que la administración necesita y el funcionario quiere, ¿de acuerdo? Entonces, para plazas de mayor cobertura, para fomentar la mayor cobertura y favorecer la movilidad. En puestos de vacantes adscritos a los departamentos ministeriales, muy importante también. Llegamos al artículo 112, que nos habla de los principios rectores de acceso al empleo público, pues se basa ya en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como en los principios que establece el artículo 55 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para la incorporación. Si bien el párrafo segundo nos dice que este modelo de selección se va a basar se va a fundamentar en las competencias, capacidades y conocimientos, y aquí sí que se establece una modificación, ya que el artículo 75 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público vinculaba estos principios a la movilidad, pero no al acceso al empleo público. Por lo tanto, es una novedad también importante. ¿De acuerdo? Y luego además continúa el párrafo segundo diciéndonos que se basa tanto en la evaluación del conocimiento como de competencias y habilidades sociales. ¿De acuerdo? Algo que tampoco se establecía de una manera expresa en toda la normativa previa que teníamos, incluido el TREBEP. No hablaba de competencias y habilidades y social, conocimientos, evaluación de conocimientos como de competencias y habilidades y social, identificado con la diversidad social y territorial en el empleo público. Este elemento social se introduce en este Real Decreto nuevamente. A partir de ahí, el apartado segundo nos dice que en el acceso al empleo público, la actuación de la Administración del Estado garantizará y nos garantiza una serie de cosas que ya estaban reguladas en el propio texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, si bien hay dos elementos, el D y el F, que lo marcamos porque o no estaban reconocidos como tal o estaban incluidos en otros más generales. ¿A qué se refiere? A la accesibilidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Es cierto que dentro de los principios constitucionales de acceso a la función pública está el principio de igualdad. El artículo 55 del TREBEP no nos lo recogía porque ya estaba incluido, pero aquí quieren meterle algo más. Quieren meterle ese carácter de accesibilidad vinculado a la igualdad.
Y el punto F del mismo apartado de este artículo 112 nos habla de la promoción de la igualdad en el acceso con independencia de la situación socioeconómica de la persona aspirante. Claro, si promocionamos la igualdad en el acceso con independencia del carácter socioeconómico de las personas aspirantes, de lo que nos está hablando es de ayudas económicas para la preparación de oposiciones. ¿Por qué? Porque hay personas que por su situación socioeconómica le impiden acceder a centros de formación, a entidades donde le puedan dar una preparación adecuada y por lo tanto la administración se está privando de ese talento y está impidiendo la inserción de estas personas en el ámbito del sector público. Por lo tanto, es lo que se pretende con este precepto. El artículo 113 nos habla del acceso al empleo público con personas de discapacidad. Aquí no introduce prácticamente novedades respecto de la normativa que ya había previamente en el ámbito del TREVEP. Sí quiero hacer referencia al punto cuarto, donde nos dice que la Administración del Estado adoptará medidas adecuadas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en los procesos selectivos que se lleven a cabo, permitiéndose el uso de prótesis, incluidas las auditivas, durante la realización de los procesos selectivos. Bien, aquí se ha querido establecer un mayor desarrollo, un mayor detalle en la adaptación de los medios para las personas con discapacidad que quieran acceder o que participen en procesos selectivos. Se hace incluso referencia de prótesis, incluso auditivas. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 114 nos habla de los sistemas y procesos de selección. Aquí lo más importante es establecer un carácter territorializado en los procesos selectivos. Lo que tiene como finalidad es garantizar que determinados ámbitos territoriales, donde por diferentes motivos es difícil dotarlo de personal funcionario, de empleado público, bien sea porque no en ese territorio no haya una tradición opositora, porque el trabajo en el ámbito privado pues esté suficientemente bien como para no generarlo, o incluso ámbitos donde el número de opositores que hay es muy inferior al de necesidades en el ámbito de la administración pública, lo que genera, además de una rotación excesiva de personal, pues un déficit en determinadas unidades, en determinados territorios. Por lo tanto, se prevé llevar a cabo procesos territorializados donde, por lo tanto, determinadas plazas irán vinculados a determinados territorios. Nos hace referencia al ámbito o a la realidad insular, pero no como único elemento, como única causa de territorialización de las convocatorias y de los procesos selectivos, de las convocatorias y los procesos selectivos. Por lo tanto, es una llave, es una posibilidad que introduce, que bien es cierto que se había utilizado en algunos procesos selectivos, como por ejemplo en un proceso de consolidación y estabilización que convocó el Ministerio de Trabajo en aquella época, en el año 2011. Ya venían en aquella época las plazas territorializadas, si bien no tenían un apoyo, un amparo legal de forma general, tampoco había una prohibición, pero ahora ya sí tenemos un amparo legal que lo introduce y por lo tanto nos lo permite y por lo tanto de máximo interés para los exámenes, los tipo test y las oposiciones en general. Y luego el punto tercero nos habla de un elemento que ya nos hablaba la normativa que había con carácter previo a este Real Decreto, tanto el TREVEP como la normativa de desarrollo, que es la conexión entre las competencias profesionales directamente relacionadas con el desempeño de las funciones de cuerpos, escalas, categorías, etc. Esto es algo que viene introduciéndose en la normativa y que vemos en el día a día que no es verdad. Por ejemplo, en el ámbito de gestión de la administración del Estado, gran parte del personal va destinado al Servicio Público de Empleo Estatal y, sin embargo, tiene un solo tema vinculado al empleo. Pero bueno, es algo que se sigue incorporando. Al hablarnos de los cursos selectivos, el punto 8 de este artículo, en 114, nos habla también de la posibilidad de que de poder hacer el curso selectivo de forma conjunta entre diferentes cuerpos de la Administración General del Estado, y dice que se podrá determinar la celebración conjunta de partes
del curso selectivo entre personal funcionario en prácticas de distintos cuerpos y escalas, cuando la eficacia, la oportunidad o la integración entre los mismos así se aconseje. Esto puede darse, por ejemplo, en el ámbito de inspección de Hacienda, que inspección y subinspección hagan el curso de forma conjunta, por lo menos alguna parte, o en el ámbito de inspección y subinspección de trabajo, porque son cuerpos que al final van a hacer una tarea muy similar y que además tiene que haber una coordinación importante entre ellos. Por lo tanto, es bueno que en el ámbito de formación, en el curso de formación, estén presentes ambos cuerpos, por lo menos en una parte del mismo. Y luego, esto ya lo teníamos en el punto 10 del artículo 114, nos regula algo que ya lo teníamos regulado también en el ámbito en el TREBEP, y es la posibilidad de que el órgano de selección, siempre y cuando haya cubierto todas las plazas, establezca no, eso viene en el punto anterior, perdonad, establezca un listado de personas que puedan incorporarse como funcionario en caso de que haya renuncia de los que hubieran aprobado. Y aquí en la parte que tenemos marcado en amarillo, lo que nos da la posibilidad es de que el órgano de selección elabore también con los que no hubieran aprobado unas listas de posibles personas candidatas para ser nombrados como funcionario interino o laboral temporal del cuerpo. Esto es algo que ya existía también anteriormente. Aquí hay una cosa que cambia respecto de la toma de posesión. La toma de posesión tradicionalmente en el Real Decreto 364 nos decía que se tendría que realizar en los 3 días siguientes a la publicación. No, ahora establecen con carácter que general 15 días naturales a partir de la publicación del nombramiento, y si requiere cambio de localidad o residencia será de 3 meses. Por lo tanto, importante aquello cambio respecto de la normativa anterior. Respecto de los órganos de selección, ha querido hacer algo, ha introducido algo que ojalá sea verdad y se desarrolle de una manera real, y es la incorporación, como nos dice la propia exposición de motivos, de una profesionalización de los tribunales de selección. Es muy importante que los tribunales de selección tengan un carácter profesional, tenga un carácter profesional no solamente en cuanto a la materia de la que están examinando, sino también en cuanto a habilidades de selección, habilidades de recursos humanos, habilidades docentes, habilidades a la hora de elaborar un examen, que el examen esté bien, que realmente busque las personas que tienen un conocimiento mayor. Es muy importante. Es muy importante. Actualmente los tribunales de selección tienen una discrecionalidad prácticamente absoluta que roza la arbitrariedad en algunos casos, no en todos, ni muchísimo menos, pero en algunos casos sí, y esto tiene que terminarse. Y aquí el gobierno ha entendido que hay que sentar las bases de la profesionalización y especialización de los tribunales de selección. Es la primera vez que se introduce esta palabra profesionalización, refiriéndose a los mismos. Incorpora también la posibilidad de que cuando se vaya a seleccionar personas con discapacidad, en el tribunal haya personas también con discapacidad. Y luego el punto 5, importantísimo para garantizar y para conseguir esa profesionalización, y es que el Instituto Nacional de la Administración Pública y el resto de centros que tengan como función formar a los funcionarios se encarguen, entre otras cosas, de promover, fomentar y hacer actividades formativas para las personas que integren los órganos de selección dirigidos a la obtención y actuación de conocimientos y competencias técnicas en materia de selección. Entonces no basta que te sepas muy bien la Ley 39, no basta que te sepas muy bien el TREBEP, aprende también a seleccionar personas. Bien, y pasamos a la evaluación del desempeño y la carrera profesional. El penúltimo punto que toca era el decreto ley en materia de personal, junto con el último que será el personal directivo. Y aquí hablamos de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño que ya se preveía en el texto refundido del Estatuto Básico del empleado público, pues viene aquí desarrollado. Esto, por lo tanto, es un desarrollo del propio TREBEP. Bien, y nos dice que anualmente, bueno, la evaluación del desempeño va a tener carácter anual
y tiene como finalidad comprobar la conducta profesional y medir el rendimiento y el logro de resultados. De esta manera, lo que va a pretender es mejorar la productividad de las diferentes unidades, de las diferentes unidades, vinculándolo a una mejor calidad de los servicios públicos. Bien, para que esta evaluación del desempeño pueda hacerse, que es lo que tenemos que tener previamente, una planificación estratégica, la planificación estratégica de la que hablábamos anteriormente. ¿Qué pretende la evaluación del desempeño? Pues lo tenemos aquí en el punto segundo, la consecución de los objetivos estratégicos de cada unidad fijados en el plan estratégico, el fomento del trabajo en equipo y las relaciones transversales e interorgánicas. No solamente yo hago mi trabajo, sino tengo que hacer mi trabajo pensando en los otros órganos, en las otras unidades de manera transversal. El desarrollo y promoción profesional de los empleados públicos, la mejora en la comunicación, la adquisición de nuevas competencias profesionales. Yo os decía que el tema de las competencias es algo en lo que insiste mucho el Real Decreto Ley 6/2023 y la innovación y mejora continua en los procedimientos. También la evaluación del desempeño va a ser objeto de negociación colectiva, muy importante. Será obligatorio, en todo caso, para el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilado la participación en los procedimientos de evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es obligatoria. Lo que luego veremos que no es obligatorio es la carrera horizontal, esa no, pero la evaluación del desempeño sí. Principios y criterios de evaluación del desempeño, pues en primer lugar, esto es una carta un poco en blanco, porque nos dice que reglamentariamente se determinará el modelo y el procedimiento para evaluar. Por lo tanto, vale, de acuerdo con los principios sentados en estos artículos, pero reglamentariamente se tiene que desarrollar. Los modelos de evaluación deberán de ser transparentes y participados. Entonces, no es algo que solamente desarrolle la cúpula y que el jefe decida si trabajas bien o trabajas mal. Al jefe también se le evalúa. A ti te evaluarán los compañeros. No es una evaluación de arriba a abajo. Tiene que ser transparente. Tiene que haber unos criterios de objetividad, de imparcialidad, de no discriminación. Y nos establece una serie de criterios orientadores. Por lo tanto, esos criterios no son cerrados, son orientadores. Tiene que haber una planificación. Ya hemos dicho que tiene que estar dentro de la planificación estratégica. Tiene que haber una participación. Se articularán mecanismos para la participación de los empleados y las empleadas públicas en la definición de los objetivos. No es algo que defina, aquí no estamos fijando unos objetivos de resultado, estamos fijando unos objetivos de valoración del desempeño. Tienen que ser fiables. Hay que comprobar periódicamente. Vale. Tienen que tener una mejora continua y, por lo tanto, se tienen que revisar con la participación de las organizaciones sindicales. Bien. Se tendrá en cuenta, nos dice, la adaptación del puesto de trabajo y capacidades al personal discapacitado. Esto es, habrá una valoración diferente con unos objetivos diferentes, si es una persona con discapacidad o no, si tiene una adaptación del puesto o no. Será diferente. Y para todo esto habrá que crear unas comisiones de seguimiento con participación paritaria de administración y sindicatos. Tiene que haber una comisión de seguimiento, se tiene que hacer un seguimiento que se esté realizando correctamente. ¿Qué efectos tiene la evaluación del desempeño? Bueno, ya el TREBEM nos establecía algunos efectos generales que podía tener y aquí nos dice que tendrá los siguientes, pero puede afectar a la percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, a progreso en la carrera profesional, a criterio de provisión de puestos de trabajo, continuidad en el puesto, valoración de necesidades formativas, pues que te obliguen a hacer determinados cursos de formación, a adquirir determinadas competencias y habilidades. La evaluación del desempeño positiva en cada periodo evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos selectivos y provisión para su aplicación en el programa de tramos de carrera profesional. Luego veremos esto de los tramos.
Asimismo, servirá también para determinar necesidades formativas. ¿Qué hacemos con la evaluación del desempeño? Pues además de tomar las medidas que la propia normativa y el reglamento prevea, se va a informar también a la persona evaluada y se va a informar también a los representantes sindicales. En todo caso, con máxima protección respecto a los datos establecidos tanto por el reglamento de la Unión Europea como por la Ley Orgánica 318 de 5 de diciembre de protección de datos de protección de datos. Se creará también un complemento que retribuya, el desempeño, los resultados obtenidos en esta valoración, y se establecerá también un complemento análogo, una forma de retribución análoga para el personal laboral. Requisitos para el establecimiento del modelo del desempeño. Para empezar, que primero haya habido una planificación estratégica, lo veíamos anteriormente, para la evaluación del desempeño. Primero tenemos que tener desarrollada una planificación estrategia. Tendrá que haber también una comisión de coordinación de evaluación del desempeño que valore el sistema el modelo que vamos a adoptar. Diseñamos el modelo, lo pasamos a la comisión de coordinación de evaluación del desempeño y una vez que nos lo aprueba, lo podremos aplicar. Y además, durante los 2 primeros años de aplicación, no tendrá consecuencias en ningún efecto, ni económico, ni de formación, ni de continuidad de puestos, ni de nada de lo que hemos visto. Y esta comisión de coordinación hay que crearla. Nos dice el artículo 121 que a fin de coordinar la implementación de la evaluación del desempeño en el ámbito de la Administración del Estado, se creará la comisión de coordinación, por lo tanto hay que crear. Bien, vamos con la carrera profesional. Dentro de la carrera profesional, el artículo 122 nos habla simplemente de la carrera horizontal. Recordar que el TREVEP, dentro de la carrera profesional, nos habla de la promoción interna horizontal y vertical y de la carrera horizontal y vertical. La carrera horizontal es aquella que supone una mejora sin necesidad de cambio de puesto de trabajo. No es que no pueda haber cambio, es que no es necesario que haya cambio de puesto de trabajo y que puede implicar un ascenso en el sistema de tramos. Un sistema de tramos sin perjuicio del sistema de niveles. Los tramos lo que van a hacer es agrupar los niveles. La carrera profesional horizontal tendrá carácter voluntario. Decíamos antes, la evaluación del desempeño era obligatorio, pero la carrera es voluntario. Y tiene 3 reglas. En primer lugar, se van a establecer 4 tramos. En segundo lugar, a quienes accedan al sistema de promoción interna se les reconocerá la experiencia profesional en el grupo del que proceden para el grupo al que acceden. Y en tercer lugar, los ascensos de tramo se producirán de forma consecutiva. Esto es, no se puede ascender saltándose otros tramos previos, tiene que ser consecutiva. Se asciende por un periodo mínimo de 5 años tras el acceso y en los tramos siguientes 6 años. Esto es, tú apruebas la oposición y para el primer ascenso 5 años. Para los siguientes ya 6 años en cada tramo. Se producirán previa solicitud de la persona interesada, es voluntario. Cuando tú cumplas los 5 años lo tienes que solicitar y entonces te lo reconocerán. A través de la aplicación de un sistema objetivo de acreditación de méritos. El desarrollo reglamentario de acuerdo con los siguientes elementos. Entonces, el hecho de que tú lo pidas no implica automáticamente que te lo concedan. Vamos a valorar el qué. La trayectoria profesional, el cumplimiento de un itinerario de formación. No es que yo llevo aquí 5 años y no he hecho ni un curso. Vale, pues quédate donde estás. O la adquisición de competencias y cualificaciones profesionales. Volvemos otra vez con las competencias y las cualificaciones de las que hablábamos anteriormente. Vale. Se computará el tiempo de permanencia del personal funcionario en las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. Estas situaciones computan a efectos de la carrera horizontal. Cuando una persona cambie de adscripción a un grupo o subgrupo de clasificación a través de promoción interna, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el nuevo grupo o subgrupo. Lo veíamos anteriormente, os lo comentaba antes. Y
Vale. Y el personal funcionario de carrera de otras administraciones públicas que ocupe puestos en la Administración General del Estado tiene derecho desde que ocupe el puesto en los mismos términos que el personal funcionario de la AGE. ¿De acuerdo? Procedimiento para la aplicación, reglas. Y nos establece dos reglas. Con carácter general se realizará por medio de una convocatoria. Es voluntaria y solicitud, pero tiene que haber convocatoria. Y los efectos los va a producir importantísimo a partir del 1 de enero del año siguiente. Yo te lo reconozco en el 2024, pero con efectos desde el 1 de enero del 2025. ¿De acuerdo? Y habrá una misma retribución para cada grupo o subgrupo. O sea, cada tramo tendrá la misma retribución sin que se diferencie. Dice el procedimiento, la progresión alcanzada por el sistema de carrera profesional recogido en ese artículo se retribuirá mediante un complemento de carrera, cuya cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo. No es como el complemento de destino, por ejemplo, o el específico. No, aquí para todo el grupo o subgrupo es el mismo, no como el específico, es diferente. Vale, y con esto llegamos ya a la última parte, que es el personal directivo, público, profesional. Vale, el personal directivo, público y profesional desarrolla el artículo 13 del TREBET, que es el único artículo que hasta ahora teníamos en la regulación de la Administración General del Estado para regular el personal directivo. Nos dice en primer lugar que en el ámbito del personal directivo público profesional, las personas que desempeñando funciones directivas para el desarrollo de políticas y programas con margen de autonomía de acuerdo con los criterios e instrucciones directas de los superiores y responsabilidad en la gestión y el control en el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, nos está dando ya una serie de características que la mayoría tienen establecidas ya en el TREBET también del personal directivo. Tiene que desempeñar funciones directivas, tiene que trabajar en el ámbito de implantación de programas y políticas públicas, tiene que tener un margen de autonomía, si bien cumplir las órdenes de los superiores. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ese sería el concepto de personal directivo que prevé el Real Decreto 6/2023. Y a partir de ahí nos sigue diciendo que en el personal directivo tiene que velarse por una presencia equilibrada entre mujeres y hombres, y nos dice quiénes tendrán la consideración de personal directivo. En primer lugar, tendrán la consideración de personal directivo los subdirectores generales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 40/2015. En segundo lugar, en el ámbito de la administración periférica, quien determine el ministerio que tenga las competencias en materia de función pública. Por lo tanto, en la administración periférica, el Real Decreto no nos dice quiénes son, sino que lo deja en manos de que se determine con posterioridad. ¿De acuerdo? Y luego, el punto quinto, que los puestos correspondientes a subdirectores generales adjuntos tendrán la consideración de personal predirectivo. Por lo tanto, subdirectores, directivo, subdirector adjunto, predirectivo. Muy importante. Muy importante. El artículo 124 nos dice que la función directiva profesional es aquella que en el ejercicio de las competencias propias o delegadas conlleva la exigencia de especial responsabilidad y competencia técnica y algunas de las siguientes actuaciones de relevancia, y nos da un listado: establecer objetivo de impulsar decisiones, asesorar, planificar y coordinar la ejecución de trabajo de la consecución de los objetivos, evaluar los objetivos e impulsar innovación y mejora de los servicios,
gestionar personal y medios materiales y económicos, dirigir y coordinar unidades administrativas. Y nos marca unos principios de actuación: objetividad, imparcialidad, integridad, aprendizaje, transparencia, eficacia, eficiencia e igualdad de trato. Importante. Régimen jurídico, pues en primer lugar tiene un régimen jurídico de carácter administrativo. Se somete al régimen de derecho administrativo, salvo en los casos que se permita personal laboral, en cuyo caso tendrá régimen laboral y tendrá la consideración o el carácter, la relación especial laboral de alta dirección. ¿De acuerdo? Vale. Los puestos desempeñados por personal directivo se tienen que relacionar en un repertorio de puestos de personal de directivo público profesional. Tiene que haber un repertorio, un listado de los puestos a ocupar por personal directivo. Para cada puesto de trabajo deberá determinarse en dicho repertorio el perfil requerido para su desempeño. Bien, a partir de aquí nos habla un poquito, bueno, pues de criterios comunes para el personal directivo en el conjunto de los departamentos ministeriales. Y luego el punto cuarto nos dice que se creará un directorio dependiente de cada ministerio, de cada departamento ministerial. Esto es ese repertorio general, pues luego tendrá desarrollo, un repertorio general, pues será la agregación de los diferentes departamentos ministeriales. Deberá participar en actividades formativas que se establezcan como obligatorios para mejorar sus capacidades en el marco de profesionalización de la función pública. El artículo 226 nos habla de los requisitos que tienen que tener, nos habla simplemente de 3 requisitos. En primer lugar, ser un funcionario del Estado, de comunidad autónoma o entidad local del subgrupo A1. En caso de que sea personal laboral, evidentemente no se le pide este requisito, se le pedirá simplemente el nivel de titulación adecuado, contar con una experiencia y antigüedad que no determina el Real Decreto Ley, que se determinará posteriormente reglamentariamente cuando se desarrolle este articulado. Y por última parte, poseer también la formación requerida en el perfil del puesto de trabajo. Hemos visto que en el perfil tenía que venir la formación que tenía que tener. Último, tenemos el artículo 127 que nos habla del nombramiento y duración y cese del personal directivo. El personal directivo se sigue nombrando como hasta ahora por libre designación, porque no es que existiera el personal directivo, pero el subsecretario, el subdirector y el subdirector general, el subdirector era, que es el único que puede ser ahora mismo personal directivo, se nombra ya por libre designación. Tiene que haber una convocatoria para su nombramiento, con el plazo de 10 días de presentación de solicitudes, y no es necesario, nos dice, evacuar los informes del artículo 20 de la Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública. Los informes a los que se refiere este artículo es el informe que se prevé tanto para comisión de servicios como libre designación. En este caso se refiere a la de libre designación, porque nos dice, se le nombra por libre designación, pero sin necesidad del informe del artículo 20. Por lo tanto, no hace falta pedir los informes que hay que pedir en una libre designación ordinaria. Para el personal directivo, los informes no se solicitan. Y además, en la solicitud va a haber que acompañar también un documento de justificación de la idoneidad de la persona candidata. Muy importante. La persona nombrada en personal directivo tendrá una duración máxima de 5 años, si bien se puede prorrogar por periodos idénticos. Le corresponde al mismo organismo que lo nombró, y luego hay unas causas de cese también. El cese lo realiza la misma autoridad que nombró al personal directivo por una serie de causas. Muy importante que en todo caso nos mete o nos incluye la motivación. Un cese de un personal directivo sin motivación,
cuidado, nos dice el punto tercero, algunas de las siguientes causas de cese que deberán de ser motivadas. Finalización del periodo máximo, petición propia, y luego la última dice, de forma excepcional por pérdida de confianza. Pero cuidado, pérdida de confianza motivada. La pérdida de confianza no vale el decir es que piensa diferente de como pienso yo. No, tienes que justificar por qué se ha perdido esa confianza. Es que esto lo ha hecho mal, es que le pido esto y no me lo da, es que tal cual. Bueno, pues con esto terminamos este repaso de la incidencia que tiene en el bloque de personal la aprobación del Real Decreto 6/2023. Espero que os haya sido de interés y si os ha gustado, pues darle a me gusta en el vídeo. Muchas gracias.